Escucha lo que va a salir. Hace frío. Yo no puedo. Yo no puedo grabar con frío. Me da sueño. Vamos para el otro. Espérate, aguanta. Escucha lo que va a salir. Ahora sí, mucho mejor. Hablemos de hierba. Hoy vamos a hablar acerca de los oficios, pero como tal, ¿qué es un oficio? Los oficios, vulgarmente, trabajos, por decirlo así, es la ocupación habitual, trabajos, profesiones, cargos o funciones laborales que tiene una persona dentro de un sistema. En general, sí, son los trabajos que hacemos diariamente. Obvio. En Colombia los oficios empezaron a aparecer por diferentes factores, el esquema de aprendizaje y trabajo de oficios que trajeron los españoles. Este esquema se combinó con todo el conocimiento que tenían indígenas y afroamericanos. Y fue determinante para el país, no digo que no. En la medida que se definieron áreas de trabajo y estructuras sociales para el desarrollo económico del mismo. Como plantea Jesús Paniagua Pérez, este man de aquí. Los conquistadores llegaron a Colombia con artesanos que ayudaron a establecerse. Para los españoles, ¿qué era un artesano? Simplemente era un sujeto que ejercía actividades manuales, que tenía una tienda, que producía sus productos y que los comercializaba. Nada del otro mundo. Todo el conocimiento que llegó con la conquista de los españoles ayudó de cierta manera a construir los pueblos y ciudades. Y para esto los españoles apoyaron bastante en la obra de mano indígena y los conocimientos que tenían sobre los yacimientos mineros y de la naturaleza, de los materiales locales. En su mayoría, los artesanos que vinieron de España eran oficiales, ya que muy pocos maestros quisieron desplazarse a América. Tiempo después, estos artesanos demandados por su propia población para solventar necesidades básicas empezaron a enseñar diferentes oficios. La mayoría de estos oficios ejercidos durante el periodo colonial fueron traídos por los europeos. El traslado de los oficios del Nuevo Mundo implicó un nuevo proceso de adaptación. Y aquí es donde venimos a hablar un poco acerca de la evolución de estos oficios. Ya que la adaptación está tan ligada con la evolución, veamos qué es evolución. Evolución, cambio o transformación gradual de algo como un estado, una circunstancia, una situación o de ideas. En resumen, es adaptarse al ambiente. Con el paso de la evolución y la adaptación vimos que los oficios que llegaban a ser comunes, por llamarlo así, empezaron a desaparecer y empezaron a entrar en pobreza las personas que los realizaban. Y con esto viene el cambio de siglo. El proceso de industrialización que empezó en el siglo XX se pretendía que todo lo que eran artesanos pasaran a un segundo plano. Y con pasar a un segundo plano no me refiero a que fueran olvidados, sino que estos empezaran a ser obreros fabriles de las fábricas. Obvio. Generó cambios notables ya que estos artesanos al empezar a trabajar en las grandes fábricas empezaron a decaer un poco sus ventas. Y no solamente esto, sino que se empezó a notar un poco más la pobreza y los estratos sociales en el país. Teniendo en cuenta que como ya los artesanos empezaban y bueno, ya no llamémoslos artesanos sino personas del común, que podríamos ser usted, yo o cualquier persona, empezaban a pertenecer a gremios que pertenecían a ciertas posiciones sociales, la cual era media tirando a pobre, no era algo muy bueno la verdad. Con este cambio de la industrialización, los artesanos perdieron sus núcleos de intercambio económico y social, redujeron completamente su participación económica y, no obstante, fueron muy pocos los artesanos en Colombia que no se industrializaron. En este proceso de industrialización, que es pasar de simplemente ser un artesano a empezar a ser un obrero de fábrica, hizo que las fábricas empezaran a interesar más en la mano de obra. No les importaba tanto qué podía tener una persona acá en la cabeza, ni cuál era su capacidad intelectual, sino que le interesaba era una persona que pudiera trabajar, que lo hiciera por un precio barato y que no tuviera prestaciones, por decirlo así. Aunque bueno, si nos ponemos a hablar de verdad, no tenían prestaciones. Muchas de estas personas no tenían salud, no tenían absolutamente nada. Y bueno, ya pasando un poco más en el cambio otra vez del siglo, como pasamos del siglo XVIII, XIX, ahora vamos para el XX. En el siglo XX entra todo lo que es igualdad de género. ¿Por qué hablo de igualdad de género? Como nosotros bien sabemos, antes las mujeres no podían tener ningún tipo de participación, ni política, ni trabajando, ni nada, ni ninguna de las anteriores. Por esto es que antes en las casas decían algo así: papi, yo quiero trabajar y ser una ingeniera. No, señorita, ¿cómo que trabajar? Las niñas decentes no trabajan, las niñas decentes están en su casa. Y las niñas decentes no solamente no trabajan, sino que tienen que mantener el día todo lo que es oficio, tienen que mantener al día al marido y tienen que tener a los hijos. No. Qué mentalidad tan estúpida teníamos en esa época. Pero lo bueno fue que alrededor de los años se vino a implementar más el papel de la mujer. Presentamos un momento de sabiduría chombal. Se acabó eso de que las mujeres ya no valen en esta sociedad. Hemos presentado un momento de sabiduría chombal.
Porque es que a mí no me cuadra que las mujeres no tuvieran los mismos derechos que los hombres en esa época. Me alteré. Ok, volviendo al tema, pues. Pero bueno, continuando con el video, lo que vengo a decir es que en el siglo XX llega un poco más marcado lo que fueron las clases sociales, ya que en este siglo la persona que no tuviera el suficiente ingreso económico no podía estudiar. Y tenían que dedicarse a oficios que no tuvieran que usar la cabeza, por decirlo así, no tuvieran que pesar mucho, o tenían que tener un oficio en el cual ellos fueran buenos y lo supieran de memoria, no podían aspirar a algo más. Cosa que es muy injusta, la verdad, porque se supone que todas las personas deberíamos tener capacidades iguales, y en sí las tenemos. El problema es que hay personas que no tenemos los recursos. Con este tema recuerdo mucho que un profesor mío de filosofía en un entonces me comentó esto, y es que siempre va a tener que haber una clase pobre, que es la clase, bueno, hoy en día, que es la clase que tiene que hacer los trabajos, por ejemplo, ser albañil, ser taxista, ser conductores, porque sí o sí eso tiene que seguir, porque si no lo hace esa persona, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, por más de que no hay, bueno, sí, eso sí es verdad, no hay los recursos y tampoco hay personas que están capacitadas para hacer todas las cosas, esas personas son las que tienen que hacer estos trabajos mal pagos, llamémoslo así. Porque si no lo hace esa persona, ¿quién más lo va a hacer? ¡Valió verga! Recuerdo muy bien que él me dijo, y me dejó bastante marcado, si nos ponemos a pensar, me dijo que todas las personas siempre tienen que tener en un escalafón. Nosotros pertenecemos a la clase media y hay muchas personas que pertenecen mucho más abajo, que tienen que realizar trabajos y oficios que pueden que no sean de su gusto, que primero son necesarios para la sociedad y segundo que necesitan ser realizados por alguien.